Mi nombre es Julio Almonacid Bamonde, soy contador auditor y le quiero dar la bienvenida al curso Registro de Operaciones Bancarias y Financieras. Darles la bienvenida también a esta primera unidad del curso, ¿ya? Que tiene por objetivo determinar el entorno en el cual se desarrolla la contabilidad, definir qué es la contabilidad y comprender el marco normativo básico por el cual se encuentra regido. ¿Para quién está dirigida la contabilidad? ¿Qué función cumple? ¿Cuáles son sus características? Las empresas tienen distintas estructuras, las cuales van a depender de las necesidades que tengan los proyectos que las crearon. Básicamente, la estructura de una organización está determinada por tres factores específicos que a la larga determinarán su administración. Primero, la constitución del capital, es decir, la forma en la cual el capital está constituido. Dos, la responsabilidad de los dueños. Y tres, el riesgo inherente a cada tipo de sociedad. Como podemos ver en este esquema, se presentan a grandes rasgos y sin la intención de ahondar en cada una de ellas, los distintos tipos de empresas. La letra A representa al empresario individual, quien asume los beneficios y los riesgos de su negocio en forma personal e individual, es decir, actúa solo. Luego, en la letra B, tenemos las sociedades de personas, donde tenemos las sociedades B.1 en comandita, en donde existen socios gestores y socios administradores, teniendo cada uno de esos roles, sus roles y responsabilidades total y absolutamente delimitadas. Las sociedades de responsabilidad limitada, ya sean EIRL, empresas individuales de responsabilidad limitada, o empresas de sociedad limitada, cuya principal característica es que los socios responden por la cantidad de sus aportes. Y en la letra C tenemos las sociedades de capital, cuya principal característica consiste en que la constitución del capital no está determinada por personas específicas, sino que por un grupo de personas que no se conocen necesariamente entre sí. En este caso tenemos la sociedad por acciones, SPA, y las sociedades anónimas. Cada una de estas estructuras societarias tienen estructuras distintas, exigencias y requerimientos normativos distintos, pero una base contable similar. Contabilidad. Podemos definir contabilidad como la parte de las finanzas que estudia las distintas partidas que reflejan los movimientos económicos y financieros de una empresa o sociedad. Extraído de Economipedia, Susana Gil. De aquí podemos extraer uno, que forma parte del área financiera. Dos, que estudia movimientos económicos y financieros. Y tres, indistintamente de la estructura legal que tenga. Podemos agregar también entonces que la contabilidad es un proceso que consiste en observar, medir, registrar, clasificar y resumir las actividades económicas y financieras de una organización o empresa, expresadas en términos monetarios, cuyo objetivo final es el de entregar e interpretar la información resultante para la toma de decisiones. Entonces, también podemos decir que la contabilidad es un sistema en el cual tenemos un flujo de entrada, una transformación y un flujo de salida. El flujo de entrada está compuesto por el proceso de observar y medir. El proceso de transformación está compuesto por el registro, clasificación y resumen de esta información. Y el flujo de salida está dado por los distintos estados financieros que nos otorgarán información depurada cuyo fin es la toma de decisiones.
Así como hemos definido entonces que la contabilidad es un proceso, debemos entonces especificar cuál es la función, cuál es su objetivo y cuál es el rol de la contabilidad. Función, lo que hace. La función de la contabilidad es selecciona, mide, clasifica, registra, ordena y analiza la información económica financiera relevante. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin último de la contabilidad? Entregar información cuantitativa y cualitativa de naturaleza económica financiera respecto de las organizaciones para que sea utilidad en la toma de decisiones económicas. Cuando hablamos de entregar información cuantitativa, nos referimos en términos de cantidad. Y cuando nos referimos en términos de información cualitativa, nos referimos en términos de calidad de la información. El rol o el papel que juega dentro de la organización la contabilidad es propender el crecimiento económico, asegurando la estabilidad y protegiendo el interés público, información y control. Pero aquí surge la siguiente interrogante. ¿Para quiénes es importante la contabilidad? Aquí surge el concepto de grupos de interés o stakeholders, que en definitiva son todas las partes interesadas que se ven afectadas por las decisiones o actividades de una empresa u organización. Como podemos ver, los stakeholders pueden ser internos o externos. Internos son, obviamente, dentro de la empresa. Y tenemos, por ejemplo, al directorio, porque es un grupo de interés, porque le interesa tomar decisiones respecto del gobierno corporativo de la empresa. Los accionistas, por la rentabilidad de sus inversiones. El CEO o gerente general, la alta dirección de la empresa para cumplir con las directrices del directorio. Gerentes de área, la última línea, maximización de la eficiencia. Sindicatos de trabajadores, para una eventual negociación colectiva. Tenemos los grupos de interés externos, que obviamente son los que se encuentran fuera de la empresa u organización. En este caso, por ejemplo, los proveedores, los que nos permiten mejorar las relaciones comerciales con ellos. Clientes, que permiten ver si podemos cubrir sus necesidades. El fisco, por el pago de impuestos. La industria, la competencia del sector industrial, obviamente que va a estar interesada en nuestro desempeño. Los fiscalizadores, la Comisión de Mercado Financiero u otros fiscalizadores. Ellos son, en general y muy resumido, los distintos grupos de interés por los cuales la contabilidad va a ser necesaria. Pero otro factor de interés es que ya hemos visto para quién es la contabilidad, qué es la contabilidad, pero tenemos que analizar sobre qué trabaja la contabilidad. Y la contabilidad trabaja sobre la base de información. Información que se divide en no cuantificable o cuantificable. Es decir, que se puede medir o no. Y está claro que la información básica debe ser medible. Pero no toda la información cuantificable es información contable. Por ejemplo, si se contabilizan 10 pulgadas métricas de madera, ¿cómo las voy a contabilizar? ¿Como pulgadas métricas o como el valor monetario de las pulgadas métricas? Como ya hemos determinado que la información sobre la cual trabaja la contabilidad es información de la empresa, que es cuantificable en términos monetarios, podemos decir que esta información es de un tipo de información operacional.
La información operacional finalmente es la que alimenta o sustenta la información financiera y la información gerencial. Estas dos ramas de la información contable están determinadas por el destino o usuarios de la información contable. La información financiera está destinada principalmente a los stakeholders externos y está conformada por los estados financieros que analizaremos más adelante. La contabilidad gerencial o administrativa proporciona información a los administradores de la organización para ser la base de la toma de decisiones de planificación y control. En las diapositivas anteriores hemos visto para quién está dirigida la contabilidad, qué es lo que estudia, qué es un proceso, cómo se alimenta y qué entrega, pero aún no hemos visto el marco de procedimientos básicos en el cual opera. Los principios generalmente aceptados o PCGA. La contabilidad, como ciencia que interpreta los hechos económicos de los negocios y los ordena en forma de cuentas para su control y presentación, descansa en principios que son la base sobre la que se han ido construyendo los pilares que la sustentan y que han sido definidos de acuerdo con la experiencia de nuestra profesión contable y el afán constante de superación y búsqueda de la mejor manera de interpretar los hechos económicos en el mundo de los negocios. Esto es textual del Boletín Técnico número 1 del Colegio de Contadores de Chile de enero de 1973. Esto básicamente es una declaración y se deja en claro que, se interpretan hechos económicos, ya que hay un proceso y que se basa en pilares y que estos están dados principalmente por la práctica y experiencia de la profesión contable. Por lo tanto, los principios contables generalmente aceptados o PCGA no son más que la suma de experiencia transformada en conceptos escritos que rigen la forma en que se hace la contabilidad, que, si bien es cierto, no son obligatorias, pero su práctica lo ha hecho universalmente aceptados. Universalmente se reconocen, están incluidos en todas las convenciones, son las reglas y procedimientos de la práctica contable. Es decir, la experiencia del oficio contable ha generado estas normas que se han transformado en principios. Y dentro de estos principios podemos indicar o podemos decir que están divididos en 5 grupos. El primero, el principio relativo a la profesión. Segundo, principios relativos al medio socioeconómico. 3, principios relativos a la cualidad de la información. 4, principios de fondo o valoración. Y 5, otros principios. Vamos a comenzar a analizar el primero, principio relativo a la profesión. Equidad. Todo estado financiero debe reflejar equitativamente los intereses opuestos, los cuales están en juego constante en una empresa u organización. Se ve bastante más complicado de lo que es. Sin embargo, aquí lo podemos ejemplificar con en la siguiente frase. El reparto de utilidades o responsabilidad de las pérdidas en una organización debe ser repartida de acuerdo a la participación que tengan los socios de una entidad. Por ejemplo, si tengo una empresa que está compuesta por 2 socios y que cada uno aportó el 50%, las utilidades tienen que ser repartidas en un 50%. Principio de equidad, equitativo. Por ejemplo, si de esta misma sociedad los aportes de capital están hechos entre un 60 y un 40% y la empresa obtuvo pérdidas,
las pérdidas van a ser soportadas o absorbidas por los socios en un 60 y un 40% de acuerdo a lo que ellos hayan aportado. Otro ejemplo de este principio de equidad: por ejemplo, si un familiar de un contador quiere comprar una participación dentro de la empresa donde trabaja el contador y éste valoriza por un menor precio a la empresa para valorizarlo, ahí estamos en contra del principio de equidad. Este es un principio eminentemente ético y por lo tanto apunta directamente al ejercicio de la profesión. Principios relativos al medio socioeconómico. Entidad contable. Los estados financieros se refieren a entidades económicas específicas distintas a sus dueños. Básicamente aquí podemos decir que la empresa es un ente independiente distinto que su o sus dueños, por lo que la contabilidad es para la empresa y no para los dueños. Empresa en marcha. La entidad continuará su operación en forma indefinida o no se encuentra en proceso de liquidación. Este principio se refiere básicamente a la continuidad de la organización o empresa a través del tiempo. Una empresa u organización no se crea con el ánimo de liquidarla, sino con el ánimo de perdurar en el tiempo. Es decir, no creo una empresa para terminarla al día siguiente. Cuarto principio: bienes económicos. Los estados financieros se refieren a hechos, recursos y obligaciones económicas susceptibles a ser valorizados en términos monetarios. Ejemplo: una persona que camina, eso es un hecho, pero ¿es susceptible a ser valorizado en términos económicos? No, no lo puedo medir monetariamente. Por lo tanto, el caminar no es un bien económico. Es un bien para nuestra salud, sí, pero no es un bien económico. Moneda. Los estados financieros se miden en términos monetarios, lo que permite un denominador común y una base de comparación. O sea, esto no requiere mayor explicación, pero sí podemos decir que tiene directa relación con el principio anterior. O sea, un bien económico yo lo voy a medir en términos monetarios. Por ejemplo, las existencias las contabilizo por su valor y no por sus unidades. Ejemplo: yo tengo 100 unidades del producto X. ¿La puedo contabilizar? No. Pero si digo que tengo 100 unidades del producto X a 10 pesos por el valor unitario, sí voy a poder contabilizar la mercadería, porque voy a decir 100 multiplicado por su valor monetario, en este caso 10, va a significar que puedo contabilizar 1000 unidades monetarias. Periodo de tiempo. Los estados financieros resumen la información contable de la empresa en un periodo determinado de tiempo, ya sea por el ciclo normal o por requerimientos legales u otros. Los estados financieros se emitirán a lo menos con una periodicidad de un año, periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año calendario. Eso es como mínimo. No obstante, y por requerimientos especiales de entes fiscalizadores, pueden ser requeridos con otra frecuencia, como por ejemplo, los bancos deben informar trimestralmente sus estados financieros provisorios. Principios relativos a la cualidad de la información.
Objetividad. Los cambios en los activos, pasivos y patrimonio deben ser contabilizados tan pronto como sea posible medir los cambios. Esto simplemente significa que ninguna operación se supone, sino que todas deben ser medidas en términos objetivos. Criterio prudencial. La entidad, ante dos o más alternativas de contabilización o evaluación, deberá elegir la más conservadora. Siempre es preferible subvaluar que sobrevaluar. De esto se desprende que ante dos alternativas siempre se debe elegir aquella que arroje menos resultados positivos y más negativos, evitando con ello desviaciones provocadas por contabilizaciones sobrevaluadas. Un ejemplo de esto es la contabilización de la mercadería descontinuada. Las existencias descontinuadas deben contabilizarse al valor de liquidación, indistintamente que implique asumir una pérdida. Significación o importancia relativa. La información que revelan los estados financieros debe mostrar aspectos relevantes de la entidad, por lo que ante el hecho de situaciones de mínima importancia, éstas serán pasadas por alto, ya que no alteran los estados financieros. Un caso típico para ejemplificar este principio es, por ejemplo, los artículos de oficina. Si bien es cierto para la empresa es dueña de los artículos, ejemplo, una corchetera, no corresponde considerarlos como un activo, sino que directamente como un gasto. Uniformidad. Los procedimientos de cuantificación deben ser uniformemente aplicados de un periodo contable al otro. El cambio de métodos o procedimientos debe estar fundado e informado en los estados financieros. Este principio básicamente consiste en que los métodos de medición y sistemas contables deben ser consistentes de un periodo a otro. Cualquier cambio de criterio debe ser informado en los estados financieros. Contenido del fondo sobre la forma. La contabilidad pone énfasis en el contenido económico de los eventos, aun cuando la legislación puede requerir un tratamiento diferente. Un caso para la aplicación de este principio es, por ejemplo, el sueldo de él o de la cónyuge, de un socio de una empresa. Contablemente lo podemos considerar como un gasto, pero según la ley de la renta es un gasto rechazado. Es decir, prima la ley, el fondo, por sobre la contabilidad en este caso, la forma. Exposición. Los estados financieros deben contener toda la información que sea necesaria para la correcta interpretación de la situación financiera y los resultados de la empresa. Esto supone que los estados financieros corresponden a un resumen de los saldos de la organización y no significan que deben exponerse o mostrarse detalladamente todas las operaciones con las cuales fueron hechos. Principios de fondo o valoración. Costo histórico. El registro de las operaciones se basa en costos históricos. Las correcciones son solo ajustes a la expresión de los respectivos costos. Básicamente, este principio indica que las transacciones se deben realizar sobre la base de su valor de compra, el cual debe estar especificado en alguna factura, contrato, escritura o cualquier documentación sustentatoria que registre el costo de la transacción. Por ejemplo, el valor de contabilización de un camión nuevo es el valor de la factura de compra. El valor de contabilización de un camión usado es el valor que aparece en el contrato de compra-venta hecho en notaría. Devengado. El registro de los hechos económicos deben efectuarse en el momento en que se realicen, independientemente que se encuentren percibidos o pagados. Esto significa que, indistintamente una operación esté pagada o cancelada,
Esta debe registrarse en el momento que se perfecciona. Por ejemplo, si la empresa realiza una empresa hoy con crédito simple a 30 días, la venta la debo registrar hoy, así como el surgimiento del derecho a cobrar. Asimismo, se deben considerar los costos y gastos asociados al periodo que lo originó. Realización. Los resultados económicos deben computarse cuando se encuentren realizados, es decir, cuando se encuentre perfeccionada desde el punto de vista legal o de las prácticas comerciales aplicables. Las transacciones económicas deben contabilizarse cuando se realicen, no cuando sea probable que se realice. Ejemplo, no puedo contabilizar una nota de venta o cotización, ya que aún no está realizada. Se contabiliza cuando se emite la factura o boleta respectiva. Otros principios. Dualidad económica. La contabilidad descansa sobre la premisa de la partida doble y esta a su vez contempla recursos y fuentes de ellos. Fundamentalmente se refiere al hecho concreto, y que lo vamos a analizar más adelante, de la partida doble o de la ecuación del inventario, en que activos es igual a pasivos más el patrimonio. Relación de los estados financieros. Los resultados son informados en un estado de situación financiera o balance y por un estado de cuentas de resultado, estado de resultado, y ambos son complementarios entre sí y se nutren de la misma información. Objetivos generales de la información financiera. Dice que la información financiera sirve a las necesidades de los usuarios y se presume que estos están familiarizados con las prácticas operacionales, lenguaje y naturaleza de la información presentada. Este principio indica, ¿ya?, que el usuario de la información de los estados financieros debe tener un mínimo de conocimientos contables que le permita entender el orden, la información y todo lo que están entregando los estados financieros. Bueno, con con el principio número 18, damos por terminada la clase número 1, que corresponde a una introducción básica de teoría contable. Buenas noches.